La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que estará en breve con nosotros. Ella ha dejado entrevistas grabadas porque lo sabemos, ayer lo publicó en su cuenta de Twitter. Ella está de vacaciones por unos días nada más y estará pronto con nosotros restablecida, de pronto ya con unas nuevas energías para continuar aquí al frente del micrófono en este programa que se ha ganado la audiencia y la preferencia de cada uno de ustedes y que lo transmite la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, y todas las emisoras que lo integra. Y el oficialismo ha saludado al Congreso por el sí a las facultades. Finalmente se dio la aprobación de las facultades que el gobierno había presentado al Parlamento Nacional luego de varios días y de mucha discusión al respecto. Ya finalmente se aprobó este paquete para las facultades que el gobierno necesita a fin de poder trabajar. El primer ministro y el vocero de Peruanos por el Cambio elogia el acuerdo para el Ejecutivo y que legisle con materia en 5 materias por 90 días. Ahora es 90 días nada más. Luz Salgado señala que el Parlamento ha dado muestras de tolerancia y responsabilidad y destaca el equilibrio de poderes. Claro, luego de una tensa espera, luego de pasar a muchas comisiones, a más de la debidas históricamente, como una forma de decir, vamos, tenemos el poder y si queremos te las damos, si no, no, así que impaciéntate un poco. Finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Se dieron las facultades y eso pues ya lo saludamos todos definitivamente, pero es como una historia de Disney, ¿no? Que termina con un final feliz, porque incluso los que parecen los antagonistas de esta historia se vuelven buenos, ¿no? Estoy tratando de no adjetivar, de no llegar al insulto. El señor Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho que ahora va a ser bueno y que se va a medir en sus declaraciones. Pues desde aquí saludamos al señor Héctor Becerril, al congresista de la República de Fuerza Popular, por tomar esta decisión, porque de verdad aquí en Radio Santa Rosa y en las emisoras de Sodomco hemos podido dar cuenta y ser testigos de, digamos, una inapropiada actitud frente a los micrófonos y frente pues a nuestra conductora Rosa María Palacios. Y también lo hemos escuchado en otros medios. Bueno, dice que se va a moderar. En fin, esta historia no termina, esta historia continuará. Y en la política peruana, como dice Augusto Álvarez Rodríguez, cualquier cosa puede suceder porque es todo menos aburrido. Y vamos a ver qué pasa. 8:02, hay que estar alertas. Como también vamos a estar alertas a la situación y el grave flagelo que vive nuestra sociedad en referencia a la violencia contra la mujer. Hay penas, hay sanciones punitivas sobre el tema. Hay también una ley que, digamos, la justicia la aprueba o no la aprueba, o en todo caso la pone en práctica con muchos cuestionamientos, y es que no sabemos si solamente se trata de un delito y también de pronto la sanción, sino de pronto de un chip que toda nuestra sociedad tendría que cambiar. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ahora les vamos a presentar la entrevista que nuestra compañera Rosa María Palacios le hizo a Gustavo Gorriti en el marco del Día del Periodista. Es una entrevista súper interesante que sin lugar a dudas ustedes van a comentar mucho en las redes sociales. Estaremos pendientes de eso. Adelante, Gordo. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Pensar Más. Hoy vamos a conversar, esta es una edición especial del programa, en torno a un día que yo no celebro mucho, la verdad, porque creo que no hay mucho que celebrar, pero que mis colegas periodistas celebran, el Día del Periodista. Y hemos invitado a un gran periodista, Gustavo Gorriti, para hablar de lo que yo creo que es la gran crisis del periodismo peruano, que no escapa a una crisis regional y mundial. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Un placer, Rosa María, ¿cómo estás? Hablemos un poco de... Empecemos por donde creo que tú empezaste, prensa escrita, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el temor mundial que reía a Lima de que vaya desapareciendo poco a poco por lo costosa que es. Es costoso hacer una entrevista, es costoso el papel, es costoso imprimir, es costoso distribuir. ¿Tú crees que
en 10 o 20 años ya no tengamos periódicos, ya no tengamos revistas? La tendencia en términos generales no es favorable, pero hay excepciones en el mundo, hay excepciones considerables. La última vez que observé, el periodismo impreso estaba creciendo en la India, que no es precisamente un lugar de poca población. China. Pese a que no es tampoco precisamente Atenas, ¿no es cierto?, en cuanto a la libertad periodística. Sin embargo, tiene una población que está creciendo mucho y que también prefiere todavía leer por los métodos tradicionales. Hay ciertos medios que están combinando creativamente el aspecto electrónico, el aspecto digital, con el aspecto impreso. Tienes, por supuesto, el líder mundial en la innovación en ese aspecto, es el New York Times, que está crecientemente dándole más peso a la edición digital, pero manteniendo todavía muy bien la edición escrita. Lo mismo está sucediendo con El País en España. Y en términos generales, lo que yo diría es de lo que en los medios, en casi todos los medios, se va a dar un equilibrio en el que se va a tener una edición impresa junto con una vibrante, muy fuerte edición digital. Vamos a la multiplataforma de todas maneras. Sí, pero no hay que olvidarse de otra cosa. La edición digital es periodismo escrito. Claro. Es periodismo escrito, solamente que publicado de otra forma y de otra manera. Entonces, las mismas habilidades, si no mayores, que requería el periodismo impreso, que requiere todavía el periodismo impreso, son aquellas que se necesitan para el periodismo escrito. Uno tiene que aprender, escribir bien, presentar bien la noticia. Tiene la ayuda de todas las cosas que te dan ahora la posibilidad de la impresión digital, claro. El que no necesitas solamente ilustrar en 2 dimensiones, con fotos, etcétera. Puedes ilustrar con video, puedes ilustrar con audio, con música, claro. Con todo. Vas a poder hacer efectos especiales, en fin. Es como hubiera sido imprimir un periódico en Hogwarts. Claro. Solamente que ahora lo haces en el mundo en general, ¿no es cierto? Hacia ahí vamos. Ahora, eso no significa, parece un mundo maravilloso, ¿no? Todos trabajamos en periódicos, ¿no? Sí. Pero el mundo no es tan maravilloso. Revisemos un poco televisión. Y televisión de señal abierta, que creo que es el drama más grande que tenemos en el Perú. El mundo, estamos hablando, hemos, digamos, hecho una especie de zoom, y hemos salido del mundo y hemos entrado al Perú, hemos entrado a Lima. Así es. ¿No es cierto? Eso, sí. Sí. Televisión. Bueno, perdón, estamos transmitiendo por una radio de la iglesia, ¿no es cierto? Donde uno tiene que ser medido y virtuoso en su expresión. Pero como el idioma finalmente castellano tiene sus cosas particulares, yo diré que lo que tú sabes, la televisión de señal abierta es una mierda. Bueno, eso es lo que es. Yo dije un asco en un artículo, entonces, sí. Claro, fui más fina, pero, bueno, pero digamos. Estamos hablando en cualquier caso de algo que requiere ingeniería sanitaria. Ahora, lo que es increíble es que hay una ley desde el 2004, yo fui al Congreso, tú fuiste al Congreso, peleamos para que no haya control de contenidos, pero que sí se establecieran límites, algunos límites, y que obviamente... Pero como sabes, Rosa María, sí hay control de contenido. Por supuesto. Hay un gran inquisidor, hay un gran censor, que es el concesionario y su gerente. Claro. Esa gente que con los números y los supuestos números de la supuesta medidora monopólica de rating es la que determina y ha llegado a la conclusión de que a la gente hay que alimentarla con basura. Les gusta basura. Hay que provocar la adicción a la basura. Y de tal manera sigue eso. Hay una profunda censura. O sea, no estemos hablando aquí de libertad de prensa. Se vive una censura grande y grave en los medios televisivos. El gran editor es el gerente. Y cualquier publicación en cualquier parte del mundo que sea editada por un gerente es una publicación en la que no hay ninguna libertad de expresión. Es una cosa que está clara. Uno de los principios fundamentales del periodismo es el de la pared, aquel que separa la parte comercial de la parte periodística. Y la parte periodística a su turno tiene que estar hecha
definida por consideraciones periodísticas claras, visibles, que estén en el manual de estilo, en el manual de ética, cómo se hace el periodismo, cómo se edita una noticia, cuáles son las cosas fundamentales, cuál es el papel de los editores para determinar aquellas cosas que son fundamentales. Entonces, cuando no existe eso, cuando no se da de esa manera, cuando no hay libertad dentro de la cuestión periodística para poder llevar a cabo las noticias de acuerdo con lo que está clara, visiblemente establecido en el manual de estilo y que corresponde a las mejores prácticas del oficio, no hay libertad de prensa y el resto es pura, rampante hipocresía. Estamos completamente de acuerdo, pero tú lo has dicho de una forma mucho más elocuente que yo. El problema que tiene la televisión hoy es que, aunque parezca mentira, no a todo el mundo le gusta la basura. Entonces, desde que el cable entra hace 18 años al Perú, la curva de abandono de la señal abierta es constante. Hoy, en el sector AB, casi el 30% no ve televisión nacional. Y en el más abajo, 25%. O sea, 1 de cada 4 ya abandonaron. Y la curva no ha variado nunca. O sea, va a seguir creciendo porque tenemos 4 canales de televisión, nada más. Como que tú dices, ellos escogen, nosotros no escogemos. Ellos escogen. Y escogen competir sobre, en la parte noticiosa, policiales mal hechas, porque son policiales que se agotan en sí mismas, que no tienen ninguna consecuencia, que son además reeditadas una y otra vez en competencia por todos los canales, donde la noticia consta de una microonda en la puerta del velorio y ya hemos terminado. Y luego han movido, de lunes a viernes, todos los espacios supuestamente informativos a las 11 de la noche. Ya no hay noticiero de las 10 de la noche. O sea, es 3 horas en la mañana, magazineadas, y un noticiero a las 11 de la noche. Y tú les has dado una concesión, o sea, el Estado les ha dado una concesión para defender la libertad de expresión. Por ¿no? supuesto. Aparte del entretenimiento. Le da una concesión, representación de la sociedad. Así es. Y el Estado puede usar la ley para mandarlos a negro. Yo les he dicho varias veces, nadie me hace caso. Pero por supuesto. Pero digamos, lo que yo no entiendo es por qué este ministro de Transportes y Comunicaciones y los de Humala, y también los de Alan García, se mueren de miedo de sancionar, si las sanciones están en la ley. Por el sencillo hecho de que inmediatamente le sacan un editorial y periodicazo. varios de lo que llaman acá un periodicazo y varios de los necios que parlotean por televisión, por la señal abierta, empiezan a hablar de libertad de prensa, libertad de contenidos, el mercado libre, que uno puede cambiar. Servicio social. Sí. Servicio social, que el que no le gusta lo que está viendo puede cambiar, que es el dueño y señor de la depresión porque tiene para eso control remoto y las tonterías por el estilo. Lo fundamental, y buena parte de los que lo dice era gente que no se acordaba para nada del tema en la época del fujimorismo, naturalmente. Ahí sí sabían todo el arte de callar. Pero la cosa es de que, está claro, ese es un espacio concesionado, y concesionado para que sirva los fines de la democracia, uno de los cuales es tener una ciudadanía bien informada, y eso no se cumple para nada. Si la concesión no se cumple, la concesión debió levantarse. Toledo, como sabes, tuvo una gran oportunidad cuando se conquistó la democracia y los canales estaban en manos de todos aquellos que se habían vendido, se habían prostituido a fondo con el Todos terminaron presos, claro. Sí, ¿Tenían a los dueños presos o fugados? Pero se quedaron los canales bajo su propiedad o la de testaferros. Bajo su concesión, quiero decir. Claro. Bueno, no lo hizo. Ahí tuvo otro episodio de cobardía. Pero eso está pendiente. Y cuando ahora Mercedes Arauz ha tenido la osadía de empezar a decir cualquier cosita, le han caído encima y por supuesto ya ha reculado velozmente. Claro. ¿No es cierto? Y empiezan a hablar de la autorregulación. Ese concepto ni siquiera es un chiste porque no tiene gracia, ¿no es cierto? Es una burla, sencillamente, no tiene ninguna posibilidad de hacerse, realizarse. Ahora, naturalmente, el tema está planteado en una disyuntiva que es falsa. O sea, o tú permites la supuesta libertad de los concesionarios, o sea, la libertad del concesionario, de su gerente, para hacer lo que le da la gana y ordenar a sus empleados de una u otra manera, o
estatizas la cosa, Sí, en cuyo claro. caso la pone bajo las órdenes de tal y cual dentro del gobierno, y eso no es así. Ahora, este gobierno tiene una oportunidad de empezar a destrabar el asunto. ¿Y cómo puede empezar a destrabarlo rápidamente? Mientras estudia, procede, cómo lo va a hacer en términos de la concesión, es en el caso de RTP, es sencillamente declarar de que está pasando del sistema de medio estatal a medio público. Y puede explicar en forma clara y resumida, me imagino que tiene alguna gente con la capacidad de hacerlo, la gran diferencia que existe entre lo estatal y lo público. Básicamente, de que el Estado, cuando es un medio estatal, el Estado utiliza el medio como su portavoz, su vocero, pone lo que quiere, como el peruano, digamos. En el caso del medio público, esto pertenece a la sociedad y se maneja a través de instituciones autónomas a las que se les da todo o parte del presupuesto para que estos lo manejen Ahora, mira, adecuadamente. ¿cómo estará de mal la televisión peruana? Sí. Que el único noticiero en la mañana que puedes ver es el del Estado, que supuestamente te voltea notas de prensa pues estatales, ¿no? Ya, Sí. ese es el mejor, porque por lo menos te da noticia. Y esa es la gran discusión. O sea, ¿qué es noticia? Es algo que tú y yo hemos aprendido en el camino, porque no estudiamos periodismo, pero nos metimos, tuvimos el olfato rápido para darnos cuenta con pensamiento crítico qué es noticia y qué no es noticia. El problema es que no nos dan noticias. No nos dan noticias. O sea, tú no sé si has llegado a ver alguna. Segmento internacional. Ah, bueno, pues alguna noticia internacional. Robot japonés baila la Macarena. Miércoles. Esa es la internacional. O si no, los atropellos en Rusia, ¿no? O sea, ya vimos todos los atropellados del Perú. Ahora vamos a ver atropellados internacionales. Esas son las internacionales. Pero el que se sentó a hacer eso, se supone que tendría que tener algún nivel de conciencia crítica, de pensamiento, de decir, no, esto no es noticia, pues esto es un viral que me cuesta nada, cero. Sí. Claro, pero como tú dices, hay un gerente que quiere rating y que además quiere que no le cueste nada la producción. Y no quiero ofender a la gente que pone avisos también. Claro. Esa es la otra cosa importante. Claro. Tú, si vas a hacer muchas investigaciones que han tenido que ver con algunos de los grandes negocios que hay en el Perú, entonces eso que han sido muchas veces asociaciones públicas privadas, pero con gran cantidad de dinero, entonces, pues sí, tú le vas a hacer daño o vas a molestar a tu anunciante, a cierto tipo de interés anunciante, y a ese no lo tocas, de tal manera que lo que tienes es un periodismo castrado que lo único que ve es aquellas cosas que pueden tener un grado de viralidad. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las fuerzas del bien de nuevo, porque evidentemente hay muchos periodistas que no quieren estar en la televisión por esas razones, o si están muy descontentos y se están refugiando en algunas radios, pero que hay muy pocas habladas, y sobre todo en internet. Nos vamos y vamos a hablar de las cuevas donde se refugian los buenos periodistas en tiempos en que el imperio contraataca. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Le damos nuestro cordial saludo a todas las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hemos tenido un breve inconveniente técnico con nuestros equipos aquí en Lima. Ya estamos enlazados con todas las emisoras en el interior del país. Estamos desde Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada, 105.1 FM. Radio Santo Domingo, Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín, Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Y para todos los que nos escuchan desde internet en estos momentos también, decirles, amigos, que estamos transmitiendo la entrevista que Rosa María Palacios nos ha dejado y que hizo al periodista Gustavo Gorriti en el marco del Día del Periodista. Continuamos escuchando esta interesante entrevista.
Bueno, y seguimos conversando con Gustavo Gorriti sobre el tema del periodismo en el Perú, un tema que a todos nos preocupa porque los espacios se están reduciendo. La televisión se ha vuelto una televisión de entretenimiento, como me dijeron cuando me votaron de Canal 4, nos vamos a dedicar al entretenimiento. Sí, ya veo. O sea, no quieren hablar de política pura y dura. Eso no, la gente no quiere escuchar eso. Mentira. Mentira, hay un público desesperado por noticias. Y lo prueba tu blog, el mío, Facebook y todas las redes sociales en las que estamos. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? Ustedes han creado con un grupo de periodistas y de reporteros. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. O sea, es una experiencia que te permite escribir lo que quieres, sacar lo que quieres, pero al mismo tiempo hay los problemas de que no hay plata, no hay auspicio. Las empresas todavía no entienden que anunciar en internet les permite llegar a más gente que anunciar pues en un periódico chico. ¿Cómo estás manejando eso? Cuéntanos un poco. Bueno, después de una vida en periódicos y medios buscando mantenerme fiel a los principios de la misión periodística, como muchos de los que han hecho, tú realmente encuentras frente a la inempleabilidad. Lógico. Somos dos. Entonces, pensé, y eso lo había tenido presente hace muchos años, de poder desarrollar un proyecto de periodismo de investigación en internet, y pensando de que fuera una herramienta central en la lucha contra la corrupción. Está claro, no hay mejor medio de luchar contra la corrupción que el periodismo investigativo, el periodismo de investigación. Claro, comprobado, existe toda una cantidad de evidencia empírica en el mundo entero. Bueno, y como sobre todo en esa época se hablaba muchísimo, se había descubierto la anticorrupción y todo lo que sirve, y de que luchar contra la corrupción es bueno, y habían surgido todo tipo de iniciativas, etcétera, programa de entrenamiento. Yo dije, en vez de los millones de dólares que, por ejemplo, gasta el Banco Mundial en hacer iniciativas, estudios, en decirle a la gente por qué tienen que portarse bonito, yo dije, en fin, poder primero experimentar con una cosa como la que yo pensaba hacer, que fuera una herramienta estratégica de lucha contra la corrupción, eso les hubiera significado realmente casi nada en términos de lo que invierten, o el PNUD u otros organismos así. En fin, hice a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, hice, una vez caído Fujimori, hice un plan bien hecho, lo presenté, tuve muchísimos aplausos sobre la cuestión intelectual y cero resultados en cuanto a... Porque claro, me dijeron, no, somos organismos multilaterales, eso ofender a mucha gente, esa gente es finalmente lo que constituye parte de los que nos hacen existir, en fin. Entonces, luego de eso bajé un poco las perspectivas, ya no iba a ser estratégico, ya no iba a ser franquiciable, sino una cosa más definida. Y entonces lo presenté a alguna de las fundaciones que también están dedicadas a la promoción de la democracia. En fin, yo sabía que con los anunciantes acá en el Perú no tenía la menor posibilidad. Entonces me dijeron de nuevo, está muy bien, pero no podemos, eso es demasiado grande, ponlo más chico. Entonces pasé de hacer ese proyecto a hacer un proyecto bonsai. Me dijeron, tú consideras que es un proyecto bonsai, para nosotros es demasiado grande. Okay. Entonces, bueno, ok, dije el nano bonsai. Y cuando ya lo había reducido a lo que era lo más elemental, finalmente, para mi sorpresa, la Open Society Foundation, ahora se llama Open Society Foundations, lo aprobó por un año. Y pues ahí arranqué. Entonces, lo que iba a ser una cuestión estratégica, digamos, el equivalente a un ejército, terminó siendo la acción de un pelotón comando, si tú quieres, ¿no? Pero efectivo. Sí, hemos sido muy eficaces porque hemos estado dedicados sola y exclusivamente a eso durante todos estos años. Ahora, y además, por supuesto, así yo tenía esa idea y esto se iba desarrollando en otras partes del mundo. Además, ha habido un florecimiento mundial de este tipo de organizaciones. Entonces, hemos hecho bastante y en el camino nos consorciamos. Entonces, se ha logrado ahora, gracias al consorcio, fundamentalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación,
investigaciones como las que jamás se han hecho antes. Claro, Bahamas con Panamá, con Lavallato, todo mezclado. Exactamente, no, pero por ejemplo, el caso de los Panama Papers, el caso de los Swiss Leaks, Claro. ¿no es cierto?, con el Hong Kong y Shanghai Bank y todo esto, y se ha podido, utilizando además los instrumentos de análisis de cantidades masivas de datos, lograr cosas que nunca se habían hecho antes, nunca. Entonces, resultado de que lo que éramos un grupo de nanitos, ahora es tomado con gran respeto por el New York Times, por The Guardian, Le Monde, etcétera. Bueno, entonces es eso. Y mientras tanto, nosotros, esto ha crecido muchísimo en todo el mundo. En el Perú nosotros fuimos IDL Reporteros, el fundador, el primero. Luego surgieron un par de iniciativas más, fundamentalmente con Boca y Ojo Público, que han estado haciendo un trabajo meritorio por su cuenta. Entonces, hemos avanzado, pero el problema es de que se han agudizado las cuestiones relacionadas con la financiación, de que esto te toma mucho tiempo, se hace muy difícil, de que en determinado momento, digamos, si antes navegábamos en el equivalente de una bolichera, en determinado momento hubo que bajar al bote de remos y empezar a remar en dirección a las Islas Seychelles del periodismo. Pero en medio de todo, y teniendo que pasar por una redefinición incluso de lo que significa el concepto de austeridad, cuenta la experiencia, cuenta el conocimiento, cuenta las fuentes, cuenta además las posibilidades que te da el Internet, que son maravillosas. El oficio y la maña. Exactamente, pero casi mágicas realmente. Entonces hemos seguido sacando y sacando y sacando cosas. Ahora, IDL tiene ya 10 años. ¿IDL Reporteros tiene 10 años? No llegamos a eso. Salimos por primera vez el día de San Valentín, pero sin muchos besos, del 2010. O sea, tienes 6 años. Sí. Bueno, es un montón. Mira, te has bajado a un gabinete, no un gabinete, pero a un vicepresidente. La bruja de Cachiche probablemente fue... Sí. Y a ti te sorprendió mucho. Pues, ha habido casos mucho más importantes. Es lo que tú siempre que dices. eso, ¿no es cierto? Yo tengo Sí. casos más importantes. ¿Por qué le dan tanta bola a ese? Bueno, eso es algo que un periodista nunca sabe. Sí. Uno escribe diciendo, esto no lo va a leer nadie, eso no, y de repente se convierte en un bolondrón gigantesco. Sí. Pasa. Pero el bolondrón, a estas alturas de la vida, no me importa demasiado. No, ya sé, obviamente. Por ejemplo, el caso Chejade. Al lado de la investigación que estamos haciendo sobre el caso Lavallato fuera de Brasil, Eso es la buenísimo. entrada, o sea, y lo que hemos logrado y lo que seguimos logrando en ese aspecto, Por ejemplo, digamos, es una cosa yo no puedo muy, creer, muy superior. yo siempre digo a todo el mundo, entren ahí de reporteros porque ya identificaron a todos los testaferros con nombre, apellido y foto, ¿ah? Que tienen cuentas en paraísos fiscales Y movimientos bancarios. Sí. de personas, o sea, de empresas brasileras que son peruanos que reciben unos dineros mal habidos, porque no hay forma que eso pueda ser explicado, y que luego los colocan afuera. O sea, ¿qué cosa es eso? Puede ser testaferro, no hay forma que no lo seas. Hemos explicado con absoluta claridad cómo fue el esquema de transferencia de dinero, casi con 100% de posibilidades de que era dinero para coimas, para sobornos. Así es. En el caso vinculado con IRSA Norte. Y hasta ahora Eso es no absolutamente hay claro. un titular en prensa escrita sobre el tema. No. A mí me parece increíble. Entonces, como te digo, se ha convertido Sería un Internet... poco más creíble si supieras la cantidad de gente que ha estado recibiendo plata de esta compañía brasileña, fundamentalmente de Odebrecht, y la cantidad de gente que ha estado haciendo consultorías para ellos, y la cantidad incluso de organizaciones metaperiodistas que han utilizado dinero de Odebrecht supuestamente hasta para periodismo de investigación. Ya, hablemos de ese tema, que es el tema de cruzar la línea, ¿no es cierto? O sea, del conflicto de interés, que es un tema central. Yo cuando viajo a provincia les digo, fundamental en periodismo. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? O sea, si te invitan a darle una charla, bueno, no está tan mal, ¿no es cierto? Pero claro, si te tienen de consultor interno, ¿no es cierto?, para comunicación, tú no vas a poder cubrir ese caso nunca en tu vida. No. Nunca. Ahora, podrías decir, full disclosure, ¿no? Yo trabajo para esta empresa. Perfecto. Entonces ya no puedes entrar a ese tema nunca más, ¿no es cierto? Esa es la única forma. Mira, yo conozco, y tú también, a un periodista bastante conocido como columnista, en fin. En algún momento yo quise hacer, cuando era presidente de IPIS, un proyecto sobre corrupción en el periodismo, Ya. que hubiera sido un proyecto muy interesante.
Bueno, y hubo algunas discusiones en determinado momento. Discuto con este periodista y me dice, bueno, quizá lo que para ti es corrupto, para mí no lo es. Y me dice, yo, por ejemplo, soy consultor y me mencionó una compañía minera. ¿Ya? Y yo no escribo sobre esa compañía. Yo soy consultor y me mencionó a un personaje que digamos, va por el resto del mundo indicando que ha salvado naciones. Y yo hablo con él y le explico la situación y yo no escribo sobre esa persona. Cuando vienen empresarios extranjeros, yo les doy charlas y cobro por eso y ya. Entonces, para mí es una corrupción. Yo le dije, para mí es una clarísima conflicto de intereses. Y además en la práctica, por supuesto, este periodista cada vez que podía evitar de que en la redacción sobre la que tenía algún grado de influencia se escribía sobre la compañía periodística, se escribía sobre la personalidad, etcétera, lo hacía. No había Chinese Wall ni de casualidad. ¿Qué Chinese Wall ni de casualidad? Entonces, por supuesto, y eso por muchísimos lados, en muchísimas formas y de muchas maneras. ¿Te desmoraliza todo eso? No, porque no tengo mira, una cosa son quienes dicen que hacen periodismo y otra cosa es el periodismo. Basta con que haya 3 o 4 periodistas que estén haciendo las cosas como se deben para que el periodismo esté salvado y para que el periodismo tenga esperanzas. Yo he tenido la fortuna de estar cerca de uno de los mejores periodistas de mi país y del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, Bill Kovach, el que fue el director del programa Nieman de la Fundación de Periodismo, y un gran periodista, en determinado momento él dijo, para mí el periodismo es lo más cercano a la religión. Y es así porque es la misión que tiene un grupo de personas que se preparan para eso, que dan todo, para que la ciudadanía esté bien informada y para que hasta el último ciudadano potencialmente tenga la capacidad de estar tan bien informado como el más poderoso de la nación. Entonces, y tienes que hacerlo de una forma que signifique además el poder contar historias con una narrativa que sea interesante, que sea apasionante, que sea agradable. Y entonces tienes los mayores desafíos de un buen escritor y a la vez la de la persona, lo que en los tiempos de Roma era el tribuno de la plebe. Claro. Aquel que no tiene otra representación que la de ayudar a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, a la gente del pueblo, a estar muy informados. Sí, con esa misión. Ahora, a veces nos metemos demasiado en política, ¿no? No, o sea, yo y Gustavo nos hemos metido demasiado en política. No sé porque si vivimos en un mundo real. Hemos roto nuestro voto de distancia del poder por unas horas. Sí, pero digamos, como tú... Full disclosure. Full y completo disclosure. Además, prestamos un buen servicio, Garacho. Diciéndole a la gente, o sea, claro. Es lo mismo. Tú eres un ciudadano, en determinado momento te llama el país a prestar un servicio determinado, antes servicio militar, en fin. Tú dejas por un momentito de tus obligaciones ciudadanas y vas a cumplir con lo tuyo. Eso era lo mismo. Claro. El periodismo sin democracia no puede hacerse. Así es. Punto. Tenemos que defenderla. Y cuando la democracia está en peligro, si algo nos ha enseñado la vida aquí, es que hay que defenderla. Y como hemos vivido la falta de la democracia, entonces uno sabe de que tiene que movilizarse para prevenir perderla. ¿No es cierto? Y yo estoy seguro que tú piensas lo mismo. Yo también. Y me siento muy orgullosa de mi trabajo, además. Exactamente. Porque además, disculpe, me lo daban una semanita más y lo dejaban mucho más pulido, ¿eh? pero no teníamos tiempo. Fue una especie de misión de rescate de un equipo comando. Sí, ¿ya? Bueno, con lo suficiente como para ganar. Pero con la costa, pero ganó. Sí. Así es. Ya está, listo. Ahora tenemos otros problemas, tiene un problema en el Congreso, es otra cosa. Pero ganó. Así ¿no? Es. Y a veces pasa eso, pero se hacen las cosas con la mejor voluntad posible, porque como tú dices, te llama ya tu ciudadanía, ¿no? Tú dices, esto lo tengo que hacer. Igual algunas cosas, por ejemplo, yo salí a marchar en Ni Una Menos con un grupo grande de amigas que yo organicé, y hay gente que te dice, no, yo tengo que ir como periodista a cubrir. No puedo involucrarme porque si me involucro. Pero yo decía, no, yo voy a ir como ciudadana. Después salió una crónica de lo que vi. Así es. ¿Ya? Pero no puedo dejar de estar. Correcto. No puedo dejar de estar porque es un tema que nos toca de manera personal. Entonces, tenemos que salir a protestar con las que han sido golpeadas. Entonces, a veces, por ejemplo, entiendo que algunos periódicos en Estados Unidos no permiten que sus reporteros participen en un acto de protesta, por ejemplo. Pero
en este caso en el Perú, no participar, me encontré con En amigas. Estados Unidos, si no me equivoco, no han tenido golpes de Estado. No han tenido Así dictadores, es, ¿no o sea, cierto? no tienen estas realidades, ¿no? No. Ese es o sea, claro, no hay una marcha pues de no a, bueno, pronto habrá una marcha no a Trump en cualquier momento, pero tipo no a Keiko, hay que llevarles el know-how para que aprendan a hacerla, pero no han tenido lo que hemos vivido nosotros, eso es verdad. Entonces, por eso a veces ustedes verán a periodistas marchando, pues. Como lo hice yo en las 2 marchas. En las 2 marchas de votos suyos, exactamente. Sí. O cuando salimos a protestar porque a una colega la van a meter presa, como a Sally Bowen. Yo le decía, Sally Bowen vino hace poco al Perú. Le dije, tú lograste hacer algo que ningún periodista lograba hacer en el Perú. Uniste a toda la prensa peruana, por lo menos por unos minutos, para pararse al frente del Poder Judicial y decirle a un juez corrupto, sí, ¿no es cierto?, que te dejara en paz porque un narco te estaba persiguiendo. Se me moría la risa, eso no lo logró nadie. Y eso es lo que tenemos que volver a lograr y discutir, ¿no? O sea, hay cosas que nos unen y que tenemos que pelear por ellas todos los periodistas. Los que tienen vocación, ¿no? Ahora, por si acaso, a los que nos están escuchando, jóvenes acá, valores, no se van a hacer ricos, ¿ah? O sea, cásense con una chica rica y trabajadora, con 2 maestrías, ¿no? Busquen un marido solvente, si son mujeres. O escriban pero acá, una novela muy atractiva en las noches, digo, cuando tenga un poco de tiempo. Exactamente. Una ¿no? de las salidas que tienen los periodistas, Claro. Tratar de ser un Bueno, bestseller. los grandes noveles de Latinoamérica, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, empezaron como periodistas. Así es. Que siempre hay una posibilidad de tener otra cosa, ¿no? Un side business, pero acá van a tener, como yo siempre digo, para vivir dignamente, pero nada más. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y uno de los mejores consejos que recibí Sí, tú me cuando contaste. estaba Ahorra. empezando fue el de este Ahorra. cubano, Carlos Castañeda, que fue cuando tengas una paga más o menos regular, ahorra una buena parte de tu sueldo para el momento que tengas que renunciar porque te van a tus votar principios. 25, o el negocio quiebra o te votan, una de dos. Así es. Entonces hay que estar preparados. Y esas son las realidades del día periodista. Siempre les digo, miren, precariedad laboral, precariedad empresarial, y frente a eso tienes que buscar refugios. Sí. Radio Santa Rosa, por ejemplo, es mi exilio. Yo siempre digo, acá la Universidad Católica y la radio me han acogido. En mi exilio estoy feliz acá, para más los padres dominicos. Mira, me dejan hacer lo que me da la los gana. dominicos acá en el Perú están haciendo lo que los jesuitas hacen en otros países de América Latina, que es dar un refugio importante a la prensa libre. En Guatemala, por ejemplo, uno de los medios importantes de periodismo de investigación, Plaza Pública, salió como un programa de la Universidad Jesuita. Entonces, alguna de las posibilidades, ahora hablemos un poco dentro de esta vida austera que va a haber que llevar, en fin, porque no tiene por qué ser una vida paupérrima, ni mucho menos, puede ser una vida digna. Entonces, está el que, siendo la información lo importante que es, y no pudiendo ninguna sociedad que quiere crecer estar ausente de la capacidad de encontrarse bien informada, para necesitar periodismo. Y son las universidades también buenas aquellas que pueden propiciar la formación de este tipo de medios. Que van a ser redacciones relativamente pequeñas, pero que pueden ser redacciones que den mucho. Y si en el Perú se hace el sistema de televisión y de radio pública, entonces va a ser muy probable de que el Estado tenga que recurrir a las mejores universidades, a la gente más capaz, para que administre, para que sean el directorio de estas empresas, y también entonces esas puedan convertirse en una forma de empleo. En el momento en que tengamos una buena televisión pública, una buena radio pública, y ojalá que hasta una buena prensa en internet pública, entonces pues sí va a haber la posibilidad de que trabaje ahí gente meritoria haciendo las cosas bien desde el punto de vista periodístico. Estamos en un momento relativamente difícil, estamos en un momento de cierta crisis, pero yo creo de que hay una cantidad de promesas muy importantes hacia el futuro. Y entre otras está una cosa muy clara. Va a haber demanda de una buena información, de una buena calidad de información, va a haber demanda de buenos profesionales, de gente que sabe manejar. Se van a necesitar un montón de habilidades nuevas y en constante cambio, pero sí va a haber esa demanda, y los periodistas que realmente estén dispuestos, que le pongan eso
todo el empeño, todas las ganas y que consideren que la vida, además es otra cosa importante, lo que les digo siempre a los muchachos que llegan buscando periodismo, si ustedes no están dispuestos a convertir su vida en un aprendizaje voraz y perpetuo, dedíquense a otra cosa. El periodista tiene que ser alguien bien educado y que está en un permanente proceso de aprendizaje todos los días de su vida. Claro. Bueno, nos tenemos que despedir. Qué pena, pero ha sido un gran día el periodista. De verdad, el mejor que hemos tenido. Porque hemos hablado de las cosas que de verdad suceden. Tiene una cara de depresión todos. No se depriman. Se pueden hacer grandes cosas. Pero hay que tener paciencia porque estamos pasando un momento crítico y un momento de zamaqueo, creo yo, bien importante y bien profundo. Bueno, nos despedimos. Conmigo será hasta mañana. Adiós. Entonces, es la entrevista que Rosa María Palacios nos había dejado junto a Gustavo Gorriti en el marco del Día del Periodista. Una muy buena entrevista que estoy seguro la van a disfrutar, porque hoy también la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube en Sodomco. Suscríbanse a este canal donde encuentran todos los programas grabados. Aquellos que no nos han podido sintonizar en la primera parte del programa van a encontrar todo el contenido ahí en nuestro canal de YouTube Sodomco. Hacemos una pausa, volvemos porque tenemos más para ustedes. Esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les saluda Ismael Soto. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. 8 de la mañana, 51 minutos. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Elmer Salas Asensio. Él es decano del Colegio de Psicólogos de Lima. Y es que este colegio ha advertido sobre el incremento de la violencia contra la mujer. Hace unos días nada más, hace unas semanas, se realizó en nuestra ciudad capital y en algunas zonas del país una movilización denominada Ni Una Menos para sensibilizar a la población sobre este grave flagelo que es la violencia contra la mujer. Doctor, buenos días, bienvenido a Pensar Más de Radio Santa Rosa y las emisoras de Sodomco. Cuéntenos. Buenos días, es verdad, en estos últimos días hemos sido testigos de cómo la violencia doméstica, la violencia contra la pareja se ha incrementado preocupantemente. A pesar de que la sociedad civil y con la participación del Estado se han manifestado públicamente rechazando estas formas de violencia, sin embargo, todavía no ocurre lo que todos quisiéramos, que esto al menos se detenga y comience a disminuir. Doctor. Y la razón es fundamentalmente porque al incrementarse el conocimiento sobre el derecho de equidad, de igualdad que existe entre las personas, entonces lo que está ocurriendo es que se produce la confrontación y lo que se está haciendo es visualizar esta convivencia tan perversa que se ha venido produciendo en las familias, en las parejas en nuestro país. Doctor, siempre se maneja este tema por el lado de las leyes. Hay leyes ya contra el feminicidio, contra la violencia en general de la mujer, del hombre en general. Se han dado casos, hay sanciones punitivas bastante estrictas que se han dado, pero en otros casos la justicia pues no nos ha dado de pronto un buen mensaje de cómo es que se maneja esta grave situación. Sin embargo, consideramos que hay algo más que de pronto es el fondo o la base de este grave problema y está en el chip de la mente de todos nosotros. Ese problema, desde el aspecto psicológico, ¿cómo se debe manejar? Es muy importante que cambiemos nosotros nuestra forma de interaccionar con la forma de ser modelos en nuestras familias. El origen de todo esto se produce en las familias. El primer contacto que establecen los niños es con los padres. Si el entorno es totalmente violento, en el cual los niños observan cómo los padres menosprecian, minimizan, agreden verbalmente, físicamente a los hijos, esto va a generar producir un aprendizaje que nuevamente se va a repercutir cuando estos niños son adultos. Esta relación perversa también genera algunos problemas que a veces son irreversibles en los niños. Los niños se afectan emocionalmente y se afectan también en sus sentimientos. Esta afectación emocional hace que ellos reaccionen con bajo control de sus impulsos, no solamente en su etapa escolar, sino cuando ya posteriormente inician una relación de pareja y conforman a su familia. Aquí lo que tenemos que tener todos claros es que estamos en la responsabilidad de participar en una educación saludable hacia nuestros hijos, porque eso se va a repetir. Ahora, con respecto al problema mismo de la violencia, sabemos perfectamente que no está visualizado totalmente.
Todavía falta sincerar el modo como las personas se están relacionando dentro de su familia. Por eso es que ahora vemos con esta preocupación cómo no disminuye, sin embargo, las formas de violencia son más explosivas. Ajá. ¿Por qué? Porque la mujer ya no tolera las agresiones que sufren, por ejemplo, de sus parejas. Ajá. Doctor, hace unos días se realizó en el país la marcha Ni Una Menos, y en algunas zonas del país y sobre todo aquí en la ciudad capital se contó con una presencia masiva. Este tipo de actividades, si bien no buscan de pronto solucionar el problema de fondo que es la violencia en general, sensibilizan o ponen sobre la carpeta o frente a la vista de todos la problemática en sí. ¿Qué debemos hacer frente a todo esto que usted ya nos ha planteado? Ya sabemos que hay un problema de generación en generación en la que la violencia ha sido insertada en la mente de cada uno y que debemos romper esa cadena. La pregunta es, ¿cómo? Vea, estas marchas lo que hacen es colocar en la agenda y en la preocupación de todos la dimensión de este problema de la violencia. Pero estas tienen que ir acompañadas necesariamente de un acompañamiento. No es solamente decir que la persona está violentada, está agredida, que vaya a la comisaría, que vaya a la fiscalía y le digan, ¿sabe usted? Tiene esto, tiene lo otro. ¿Y cuál es, doctor, ese acompañamiento? Es establecer un puente, un acompañamiento en el cual las instituciones tengan la capacidad de incorporar a esas personas violentadas, víctimas, y que las recuperen, las ayuden, las acompañen, y luego las orienten para que puedan replantear su vida, entendiendo que una relación perversa en la cual existe un agresor, el agresor ya no va a cambiar su forma de ser. Doctor, ¿qué es lo que hace el Colegio de Psicólogos de Lima frente a esta situación? Brevemente, porque me quedan unos segundos nada más. Sí, el Colegio de Psicólogos tiene las Brigadas Blancas que está realizando acciones en los conos. Ayer se ha hecho una vigilia y este fin de semana tenemos acciones en la zona de Caraballo. Justamente lo que busca la Brigada Blancas es una convivencia saludable para todas las familias en el cual seamos capaces de extirpar la violencia. Muy bien, doctor. Gracias al doctor Elmer Salas Asensio, decano del Colegio de Psicólogos de Lima. Sin duda lo vamos a invitar aquí al programa para que esté con Rosa María Palacios, porque hay mucho que hablar, porque muchos de los problemas que actualmente azotan a nuestra sociedad tienen que ver con la salud mental y es una situación que debe ser abordada muy a fondo. Gracias y hasta otra oportunidad, doctor. Podría aprovechar para felicitarnos a los periodistas por el Día del Periodismo, por esa labor tan importante que hacen para nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor. 8:58, nos vamos. Gracias por su sintonía. El lunes estaremos con ustedes, con Rosa María Palacios, también en una entrevista que ha preparado muy interesante, como siempre, aquí en A Pensar Más. Buen fin de semana, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más, con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Dándole más peso a la edición digital, pero manteniendo todavía muy bien la edición escrita. Lo mismo está sucediendo con El País en España. Y en términos generales, lo que yo diría es de lo que en los medios, en casi todos los medios, se va a dar un equilibrio en el que se va a tener una edición impresa junto con una grande, muy fuerte edición digital. Vamos a la multiplataforma de todas maneras. Sí, pero no hay que olvidarse de otra cosa. La edición digital es periodismo escrito. Claro. Es periodismo escrito, solamente que publicado de otra forma y de otra manera. Entonces, las mismas habilidades, si no mayores, que requería el periodismo impreso, que requiere todavía el periodismo impreso, son aquellas que se necesitan para el periodismo escrito. Uno tiene que aprender, escribir bien, presentar bien la noticia. Tiene la ayuda de todas las cosas que te dan ahora la posibilidad de la impresión digital, claro. El que no necesitas solamente ilustrar en 2 dimensiones, con fotos, etcétera, puedes ilustrar con video, puedes ilustrar con audio, con música, claro. Con todo, vas a poder hacer efectos especiales, en fin. Es como hubiera sido imprimir un periódico en Hogwarts, claro. Solamente que ahora lo haces en el mundo en general, ¿no es cierto? Hacia ahí vamos. Ahora, eso no significa, parece un mundo maravilloso, ¿no? Todos trabajamos en periódicos,
Sí. Pero el mundo no es tan maravilloso. Revisemos un poco televisión. Y televisión de señal abierta, que creo que es el drama más grande que tenemos en el Perú. El mundo, estamos hablando, hemos, digamos, hecho una especie de zoom y hemos salido del mundo y hemos entrado al Perú, hemos entrado a Lima. Así es. ¿No es cierto? Eso, sí. Sí. Televisión. Bueno, perdón, estamos transmitiendo por una radio de la iglesia, Así es. ¿no es cierto? Donde uno tiene que ser medido y virtuoso en su expresión. Pero como el idioma finalmente castellano tiene sus cosas particulares, yo diré que lo que tú sabes, la televisión de señal abierta es una mierda. Bueno, Eso es lo que es. yo dije un asco en un artículo, entonces, Sí. claro, fui más fina. Pero, Bueno, sí. pero, digamos. Estamos hablando en cualquier caso de de lo algo mismo. que requiere ingeniería sanitaria. Ahora, lo que es increíble es que hay una ley desde el 2004. Yo fui al Congreso, tú fuiste al Congreso, peleamos para que no haya control de contenidos, pero que sí se establecieran límites, algunos límites. Y que obviamente, Pero como sabes, Ajá. Rosa María, sí hay control de contenido. por supuesto, Hay un gran inquisidor, hay un gran censor, que es el concesionario y su gerente. claro, Esa gente que con los números y los supuestos números de la supuesta medidora monopólica de rating es la que determina y ha llegado a la conclusión de que a la gente hay que alimentarla con basura. Les gusta basura. Hay que provocar la adicción a la basura. Y de tal manera sigue eso. Hay una profunda censura. O sea, no estemos hablando aquí de libertad de prensa. Se vive una censura grande y grave en los medios televisivos. El gran editor es el gerente. Y cualquier publicación en cualquier parte del mundo que sea editada por un gerente es una publicación en la que no hay ninguna libertad de expresión. Es una cosa que está clara. Uno de los principios fundamentales del periodismo es el de la pared, aquel que separa la parte comercial de la parte periodística. Y la parte periodística, a su turno, tiene que estar hecha, definida por consideraciones periodísticas claras, visibles, que estén en el manual de estilo, en el manual de ética, cómo se hace el periodismo, cómo se edita una noticia, cuáles son las cosas fundamentales, cuál es el papel de los editores para determinar aquellas cosas que son fundamentales. Entonces, cuando no existe eso, cuando no se da de esa manera, cuando no hay libertad dentro de la cuestión periodística para poder llevar a cabo las noticias de acuerdo con lo que está clara, visiblemente establecido en el manual de estilo y que corresponde a las mejores prácticas del oficio, no hay libertad de prensa y el resto es pura, rampante hipocresía. estamos completamente de acuerdo. Pero tú lo has dicho de una forma mucho más elocuente que yo. El problema que tiene la televisión hoy es que, aunque parezca mentira, no a todo el mundo le gusta la basura. Entonces, desde que el cable Claro que entra, no. desde que el cable entra hace 18 años al Perú, la curva de abandono de la señal abierta es constante. Hoy, en el sector AB, casi el 30% no ve televisión nacional. Y en el más abajo, 25%. O sea, 1 de cada 4 ya abandonaron. Y la curva no ha variado nunca. O sea, va a seguir creciendo porque tenemos 4 canales de televisión, nada más. Como que tú dices, ellos escogen, nosotros no escogemos. Ellos escogen. Y escogen competir sobre, en la parte noticiosa, policiales mal hechas, porque son policiales que se agotan en sí mismas, que no tienen ninguna consecuencia, que son además reeditadas una y otra vez en competencia por todos los canales, donde la noticia consta de una microonda en la puerta del velorio y ya hemos terminado. Y luego han movido, de lunes a viernes, todos los espacios supuestamente informativos a las 11 de la noche. Ya no hay noticiero de las 10 de la noche. O sea, es 3 horas en la mañana magazineadas y un noticiero a las 11 de la noche. Y tú les has dado una concesión, o sea, el Estado les ha dado. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que estará en breve con nosotros. Ella ha dejado entrevistas grabadas porque lo sabemos, ayer lo publicó en su cuenta de Twitter. Ella está de vacaciones por unos días nada más y estará pronto con nosotros restablecida, de pronto ya con unas nuevas energías para continuar aquí al frente del micrófono en este programa que se ha ganado la audiencia y la preferencia de cada uno de ustedes y que lo transmite la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco y todas las emisoras que lo integra. Y el oficialismo ha saludado al Congreso por el sí a las facultades. Finalmente se dio la aprobación de las facultades que el gobierno había presentado al Parlamento Nacional luego de varios días y de mucha discusión al respecto. Ya finalmente se aprobó este paquete para las facultades que el gobierno necesita a fin de poder trabajar. El primer ministro y el vocero de Peruanos por el Cambio elogia el acuerdo para el Ejecutivo y que legisle en 5 materias por 90 días. Ahora es 90 días nada más. Luz Salgado señala que el Parlamento ha dado muestras de tolerancia y responsabilidad y destaca el equilibrio de poderes. Claro, luego de una tensa espera, luego de pasar a muchas comisiones, a más de la debidas históricamente, como una forma de decir, vamos, tenemos el poder y si queremos te las damos, si no, no, así que impaciéntate un poco. Finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Se dieron las facultades y eso pues ya lo saludamos todos definitivamente, pero es como una historia de Disney, ¿no? Que termina con un final feliz, porque incluso los que parecen los antagonistas de esta historia se vuelven buenos, ¿no? Estoy tratando de no adjetivar, de no llegar al insulto. El señor Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho que ahora va a ser bueno y que se va a medir en sus declaraciones. Pues desde aquí saludamos al señor Héctor Becerril, al congresista de la República de Fuerza Popular, por tomar esta decisión, porque de verdad aquí en Radio Santa Rosa y en las emisoras de Sodomco hemos podido dar cuenta y ser testigos de, digamos, una inapropiada actitud frente a los micrófonos y frente pues a nuestra conductora Rosa María Palacios. Sí, también lo hemos escuchado en otros medios. Bueno, dice que se va a moderar. En fin, esta historia no termina, esta historia continuará. Y en la política peruana, como dice Augusto Álvarez Rodríguez, cualquier cosa puede suceder porque es todo menos aburrido. Y vamos a ver qué pasa. 8:02, hay que estar alertas. Como también vamos a estar alertas a la situación y el grave flagelo que vive nuestra sociedad en referencia a la violencia contra la mujer. Hay penas, hay sanciones punitivas sobre el tema. Hay también una ley que, digamos, la justicia la aprueba o no la aprueba, o en todo caso la pone en práctica con muchos cuestionamientos, y es que no sabemos si solamente se trata de un delito y también de pronto la sanción, sino de pronto de un chip que toda nuestra sociedad tendría que cambiar. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ahora les vamos a presentar la entrevista que nuestra compañera Rosa María Palacios le hizo a Gustavo Gorriti en el marco del Día del Periodista. Es una entrevista súper interesante que sin lugar a dudas ustedes van a comentar mucho en las redes sociales. Estaremos pendientes de eso. Adelante, Gordo. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Pensar Más. Hoy vamos a conversar, esta es una edición especial del programa, en torno a un día que yo no celebro mucho, la verdad, porque creo que no hay mucho que celebrar, pero que mis colegas periodistas celebran, el Día del Periodista. Y hemos invitado a un gran periodista, Gustavo Gorriti, para hablar de lo que yo creo que es la gran crisis del periodismo peruano, que no escapa a una crisis regional y mundial. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Un placer, Rosa María, ¿cómo estás? Hablemos un poco de... Empecemos por donde creo que tú empezaste, prensa escrita, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el temor mundial que reía Lima de que vaya desapareciendo poco a poco por lo costosa que es. Es costoso hacer una entrevista, es costoso el papel, es costoso imprimir, es costoso distribuir. ¿Tú crees que en 10 o 20 años ya no tengamos periódicos, ya no tengamos revistas? La tendencia en términos generales no es favorable, pero hay excepciones en el mundo.
hay excepciones considerables. La última vez que observé, el periodismo impreso estaba creciendo en la India, que no es precisamente un lugar de poca población. China. Pese a que no es tampoco precisamente Atenas, ¿no es cierto?, en cuanto a la libertad periodística. Sin embargo, tiene una población que está creciendo mucho y que también prefiere todavía leer por los métodos tradicionales. Hay ciertos medios que están combinando creativamente el aspecto electrónico, el aspecto digital, con el aspecto impreso. Tienes, por supuesto, el líder mundial en la innovación en ese aspecto, es el New York Times, que está crecientemente estratégica, digamos, el equivalente a un ejército terminó siendo la acción de un pelotón comando, si tú quieres, ¿no? Pero efectivo. Sí, hemos sido muy eficaces porque hemos estado dedicados sola y exclusivamente a eso durante todos estos años. Ahora, y además, por supuesto, así yo tenía esa idea y esto ha sido desarrollado en otras partes del mundo. Además, ha habido un florecimiento mundial de este tipo de organizaciones. Entonces, hemos hecho bastante y en el camino nos consorciamos. Entonces, se ha logrado ahora, gracias al consorcio, fundamentalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, investigaciones como las que jamás se han hecho antes. Claro, Bahamas, con Panamá, con Lavallato, todo mezclado. Exactamente, no, pero por ejemplo, el caso de los Panama Papers, el caso de los Swiss Leaks, claro. ¿No es cierto?, con el Hong Kong y Shanghai Bank y todo esto, y se ha podido, utilizando además los instrumentos de análisis de cantidades masivas de datos, lograr cosas que nunca se habían hecho antes, nunca. Entonces, resultado de que lo que éramos un grupo de enanitos, ahora es tomado con gran respeto por el New York Times, por The Guardian, Le Monde, etcétera. Bueno, entonces es eso. Y mientras tanto, nosotros, esto ha crecido muchísimo en todo el mundo. En el Perú nosotros fuimos IDL Reporteros, el fundador, el primero. Luego surgieron un par de iniciativas más, fundamentalmente con Boca y Ojo Público, que han estado haciendo un trabajo meritorio por su cuenta. Entonces, hemos avanzado, pero el problema es de que se han agudizado las cuestiones relacionadas con la financiación, de que esto te toma mucho tiempo, se hace muy difícil, de que en determinado momento, digamos, si antes navegábamos en el equivalente de una bolichera, en determinado momento hubo que bajar al bote de remos y empezar a remar en dirección a las Islas Seychelles del periodismo. Pero en medio de todo, y teniendo que pasar por una redefinición incluso de lo que significa el concepto de austeridad, cuenta la experiencia, cuenta el conocimiento, cuenta las fuentes, cuenta además las posibilidades que te da el Internet, que son maravillosas. El oficio y la maña. Exactamente, pero casi mágicas realmente. Entonces hemos seguido sacando cosas. Ahora, IDL tiene ya 10 años. ¿IDL Reporteros tiene 10 años? No llegamos a eso. Salimos por primera vez el día de San Valentín, pero sin muchos besos, del 2010. O sea, tienes 6 años. Sí. Bueno, es un montón. Mira, te has bajado a un gabinete, no un gabinete, pero a un vicepresidente. La bruja de Cachiche probablemente fue... Sí. Y a ti te sorprendió mucho. Ha habido casos mucho más importantes. Es lo que tú siempre decías. ¿No? Yo tengo casos más importantes. ¿Por qué le dan tanta bola a ese? Bueno, eso es algo que un periodista nunca sabe. Sí. Uno escribe diciendo, esto no lo va a leer nada, eso no, y de repente se convierte en un bolondrón gigantesco. Sí. Pasa. Pero el bolondrón, a estas alturas de la vida, no me importa demasiado. No, obviamente. Por ejemplo, el caso Chejade. Al lado de la investigación que estamos haciendo sobre el caso Lavallato fuera de Brasil, eso es la entrada, o sea, y lo que hemos logrado y lo que seguimos logrando en ese aspecto, por ejemplo, digamos, es una cosa yo no puedo creer, muy superior. Yo siempre digo a todo el mundo, entren ahí de reporteros, porque ya identificaron a todos los testaferros con nombre, apellido y foto, que tienen cuentas en paraísos fiscales y movimientos bancarios sí. de empresas brasileras que son peruanos que reciben unos dineros mal habidos, porque no hay forma que eso pueda ser explicado, y que luego los colocan afuera. O sea, ¿qué cosa es eso? Puede ser testaferro, no hay forma que no lo seas. Hemos explicado con absoluta claridad cómo fue el esquema de transferencia de dinero
casi con 100% de posibilidades de que era dinero para coimas, para sobornos. Así es. En el caso vinculado con IRSA Norte. Y hasta ahora eso es no absolutamente hay claro. un titular en prensa escrita sobre el tema. No. A mí me parece increíble. Entonces, como te digo, se ha convertido Sería un Internet... poco más creíble si supieras la cantidad de gente que ha estado recibiendo plata de esta compañía brasileña, fundamentalmente de Odebrecht, y la cantidad de gente que ha estado haciendo consultorías para ellos, y la cantidad incluso de organizaciones metaperiodistas que han utilizado dinero de Odebrecht supuestamente hasta para periodismo de investigación. Ya, hablemos de ese tema, que es el tema de cruzar la línea, ¿no es cierto? O sea, del conflicto de interés, que es un tema central. Yo cuando viajo a provincias les digo, fundamental en periodismo. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? O sea, si te invitan a darle una charla, bueno, no está tan mal, ¿no es cierto? Pero claro, si te tienen de consultor interno, ¿no es cierto?, para comunicación, tú no vas a poder cubrir ese caso nunca en tu vida. No. Nunca. Ahora, podrías decir, full disclosure, ¿no? Yo trabajo para esta empresa. Perfecto. Entonces ya no puedes entrar a ese tema nunca más, ¿no es cierto? Esa es la única forma. Mira, yo conocí a un... Conozco a un, y tú también, a un periodista bastante conocido como columnista, en fin. En algún momento yo quise hacer, cuando era presidente de IPIS, un proyecto sobre corrupción en el periodismo, que hubiera sido un proyecto muy interesante. Bueno, y hubo algunas discusiones en determinado momento, discuto con este periodista y me dice, bueno, quizá lo que para ti es corrupto, para mí no lo es. Y me dice, yo, por ejemplo, soy consultor de, y me mencionó una compañía minera. ¿Ya? Y yo no escribo sobre esa. Yo soy consultor y me mencionó a un personaje que digamos, va por el resto del mundo. Contentos y se están refugiando en algunas radios, pero que hay muy pocas habladas, y sobre todo en Internet. Nos vamos y vamos a hablar de las cuevas donde se refugian los buenos periodistas en tiempos en que el imperio contraataca. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Le damos nuestro cordial saludo a todas las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hemos tenido un breve inconveniente técnico con nuestros equipos aquí en Lima. Ya estamos enlazados con todas las emisoras en el interior del país. Estamos desde Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada, 105.1 FM. Radio Santo Domingo, Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín, Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Y para todos los que nos escuchan desde internet en estos momentos también, decirles, amigos, que estamos transmitiendo la entrevista que Rosa María Palacios nos ha dejado y que hizo al periodista Gustavo Gorriti en el marco del Día del Periodista. Continuamos escuchando esta interesante entrevista. Bueno, y seguimos conversando con Gustavo Gorriti sobre el tema del periodismo en el Perú, un tema que a todos nos preocupa porque los espacios se están reduciendo. La televisión se ha vuelto una televisión de entretenimiento, como me dijeron cuando me votaron de Canal 4, nos vamos a dedicar al entretenimiento. Sí, ya veo. O sea, no quieren hablar de política pura y dura. Eso no, la gente no quiere escuchar eso. Mentira. Mentira, hay un público desesperado por noticias. Y lo prueba tu blog, el mío, Facebook y todas las redes sociales en las que estamos. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? Ustedes han creado con un grupo de periodistas y de reporteros. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. O sea, es una experiencia que te permite escribir lo que quieres, sacar lo que quieres, pero al mismo tiempo hay los problemas de que no hay plata, no hay auspicio. Las empresas todavía no entienden que anunciar en internet les permite llegar a más gente que anunciar pues en un periódico chico. ¿Cómo estás manejando eso? Cuéntanos un poco. Bueno, después de una vida en periódicos y medios buscando mantenerme fiel a los principios de la misión periodística,
como muchos de los que han hecho, tú te realmente encuentras frente a la inempleabilidad. Lógico. Somos dos. Entonces, pensé, y eso lo había tenido presente hace muchos años, de poder desarrollar un proyecto de periodismo de investigación en Internet, y pensando de que fuera una herramienta central en la lucha contra la corrupción. Está claro, no hay mejor medio de luchar contra la corrupción que el periodismo investigativo, el periodismo de investigación. Claro, comprobado, existe toda una cantidad de evidencia empírica en el mundo entero. Bueno, y como sobre todo en esa época se hablaba muchísimo, se había descubierto la anticorrupción y todo lo que sirve, y de que luchar contra la corrupción es bueno, y habían surgido todo tipo de iniciativas, etcétera, programa de entrenamiento. Yo dije, en vez de los millones de dólares que, por ejemplo, gasta el Banco Mundial en hacer iniciativas, estudios, en decirle a la gente por qué tienen que portarse bonito, yo dije, en fin, poder primero experimentar con una cosa como la que yo pensaba hacer, que fuera una herramienta estratégica de lucha contra la corrupción, eso les hubiera significado realmente casi nada en términos de lo que invierten, o el PNUD u otros organismos así. En fin, hice a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, hice, una vez caído Fujimori, hice un plan bien hecho, lo presenté, tuve muchísimos aplausos sobre la cuestión intelectual y cero resultados en cuanto a... Porque claro, me dijeron, no, somos organismos multilaterales, eso ofender a mucha gente, esa gente es finalmente lo que constituye parte de los que nos hacen existir, en fin. Entonces, luego de eso, bajé un poco las perspectivas, ya no iba a ser estratégico, ya no iba a ser franquiciable, sino una cosa más definida. Y entonces lo presenté a alguna de las fundaciones que también están dedicadas a la promoción de la democracia. En fin, yo sabía que con los anunciantes acá en el Perú no tenía la menor posibilidad. Entonces me dijeron de nuevo, está muy bien, pero no podemos, eso es demasiado grande, ponlo más chico. Entonces pasé de hacer ese proyecto a hacer un proyecto bonsai. Me dijeron, tú consideras que es un proyecto bonsai, para nosotros es demasiado grande. Entonces, bueno, ok, dije el nano bonsai. Y cuando ya lo había reducido a lo que era lo más elemental, finalmente, para mi sorpresa, la Open Society Foundation, ahora se llama Open Society Foundations, lo aprobó por un año. Y pues ahí arranqué. Entonces, lo que iba a ser una cuestión estratégica. Una concesión para defender la libertad de expresión. Por supuesto. Aparte del entretenimiento. Una concesión, representación de la sociedad. Así es. Y el Estado puede usar la ley para mandarlos a negro. Yo les he dicho varias veces, nadie me hace caso. Pero por supuesto. Pero digamos, lo que yo no entiendo es por qué ministro de Transportes y Comunicaciones y los de Humala, y también los de Alan García, se mueren de miedo de sancionar, si las sanciones están en la ley. Por el sencillo hecho de que inmediatamente le sacan un editorial y periodicazo. varios de lo que llaman acá un periodicazo, y varios de los necios que parlotean por televisión, por la señal abierta, empiezan a hablar de libertad de prensa, libertad de contenidos, el mercado libre, que uno puede cambiar. Servicio social. Sí. Servicio social, que el que no le gusta lo que está viendo puede cambiar, que es el dueño y señor de la presión porque tiene para eso control remoto y las tonterías por el estilo. Lo fundamental, y buena parte de los que lo dice era gente que no se acordaba para nada del tema en la época del fujimorismo, naturalmente. Ahí sí sabían todo el arte de callar. Pero la cosa es de que, está claro, ese es un espacio concesionado, y concesionado para que sirva los fines de la democracia, uno de los cuales es tener una ciudadanía bien informada, y eso no se cumple para nada. Si la concesión no se cumple, la concesión debió levantarse. Toledo, como sabes, tuvo una gran oportunidad cuando se conquistó la democracia y los canales estaban en manos de todos aquellos que se habían vendido, se habían prostituido a fondo con el Todos terminaron presos, claro. Sí, tenían a los dueños presos o fugados. Pero se quedaron los canales bajo su propiedad o la de testaferros. Bajo su concesión, quiero decir. Claro. Bueno, no lo hizo. Ahí tuvo otro episodio de cobardía.
Pero eso está pendiente, y cuando ahora Mercedes Arauz ha tenido la osadía de empezar a decir cualquier cosita, le han caído encima y por supuesto ya ha reculado velozmente, ¿no es cierto? Y empiezan a hablar de la autorregulación. Ese concepto ni siquiera es un chiste, porque no tiene gracia, ¿no es cierto? Es una burla, sencillamente, no tiene ninguna posibilidad de hacerse, realizarse. Ahora, naturalmente, el tema está planteado en una disyuntiva que es falsa. O sea, o tú permites la supuesta libertad de los concesionarios, o sea, la libertad del concesionario, de su gerente, para hacer lo que le da la gana y ordenar a sus empleados de una u otra manera, o estatizas la cosa, en cuyo caso la pone bajo las órdenes de tal y cual dentro del gobierno, y eso no es así. Ahora, este gobierno tiene una oportunidad de empezar a destrabar el asunto. ¿Y cómo puede empezar a destrabarlo rápidamente, mientras estudia, procede, cómo lo va a hacer en términos de la concesión? Es en el caso de RTP, es sencillamente declarar de que está pasando del sistema de medio estatal a medio público. Y puede explicar en forma clara y resumida, me imagino que tiene alguna gente con la capacidad de hacerlo, la gran diferencia que existe entre lo estatal y lo público. Básicamente, de que el Estado, cuando es un medio estatal, el Estado utiliza el medio como su portavoz, su vocero, pone lo que quiere, como el peruano, digamos. En el caso del medio público, esto pertenece a la sociedad y se maneja a través de instituciones autónomas a las que se les da todo o parte del presupuesto para que estos lo manejen adecuadamente. Mira, ¿cómo estará de mal la televisión peruana? Sí. Que el único noticiero en la mañana que puedes ver es el del Estado, que supuestamente te voltea notas de prensa pues estatales, ¿no? Ya, ese es el mejor, porque por lo menos te da noticia. Y esa es la gran discusión. O sea, ¿qué es noticia? Es algo que tú y yo hemos aprendido en el camino, porque no estudiamos periodismo, pero tuvimos el olfato rápido para darnos cuenta con pensamiento crítico qué es noticia y qué no es noticia. El problema es que no nos dan noticias. O sea, tú no sé si has llegado a ver alguna segmento internacional. Bueno, pues alguna noticia internacional. Robot japonés baila la Macarena. Miércoles, esa es la internacional. O si no, los atropellos en Rusia, ¿no? O sea, ya vimos todos los atropellados del Perú, ahora vamos a ver atropellados internacionales. Esas son las internacionales. Pero el que se sentó a hacer eso, se supone que tendría que tener algún nivel de conciencia crítica, de pensamiento, de decir, no, esto no es noticia, pues esto es un viral que me cuesta nada, cero. Claro, pero como tú dices, hay un gerente que quiere rating y que además quiere que no le cueste nada la producción. Y no quiero ofender a la gente que pone avisos también. Claro. Esa es la otra cosa importante. Claro. Tú, si vas a hacer muchas investigaciones que han tenido que ver con algunos de los grandes negocios que hay en el Perú, entonces eso que han sido muchas veces asociaciones públicas privadas, pero con gran cantidad de dinero, entonces, pues sí, tú le vas a hacer daño o vas a molestar a tu anunciante, a cierto tipo de interés anunciante, y a ese no lo tocas, de tal manera que lo que tienes es un periodismo castrado que lo único que ve es aquellas cosas que pueden tener un grado de viralidad. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las fuerzas del bien de nuevo, porque evidentemente hay muchos periodistas que no quieren estar en la televisión por esas razones, o si están muy descontentos